Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Alejandra Canel Paredes, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Hilda Hernández Sánchez, vamos a empezar con el primer journal de este día, el cual lleva por nombre Función alterada del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, un factor relevante en la comorbilidad de la dermatitis atópica y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muy bien, tenemos que este artículo se publicó en la revista Psychoneuroendocrinology, la cual tiene un factor de impacto de 4.013. Se publicó en julio del 2019 y hasta ahorita tiene una citación. La autora de este artículo es Angelika Buske-Hirschbaum, la cual tiene su título de Psicología de la Universidad de Wilhelms y también es profesora asistente del Departamento de Psicobiología en la Universidad de Trevor en Alemania. Tuvo su doctorado summa cum laude y el título de su tesis doctoral fue El acondicionamiento clásico de la función inmune en los seres humanos y actualmente tiene una educación, es maestra y tuvo su educación postdoctoral en la Universidad de Rochester, Nueva York, en el Departamento de Neuroanatomía y Neurobiología y hasta ahorita tiene aproximadamente 42 publicaciones. Muy bien, vamos a iniciar con la introducción de este tema. Tenemos que la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel crónica e inflamatoria con síntomas como erupciones eczematosas en la piel y prurito intenso. Ok. Tiene una prevalencia de alrededor de 3% en adultos y hasta un 20% de los niños, en los cuales en el 90% de los casos se va a presentar en niños menores a 5 años de edad. Es por eso que es considerada como uno de los trastornos crónicos infantiles más comunes. Muy bien, ahora, si bien se sabe que existe varias alteraciones inmunorreguladoras en esta enfermedad, se sabe que hay una elevación de IgE, de citocinas TH2 y de también una elevada cantidad de eosinófilos que desempeñan un papel clave en la fisiopatología de la dermatitis atópica. Ahora, es muy importante mencionar que hasta 50% de los pacientes con dermatitis atópica van a tener una sensibilización alérgica específica. Eso significa que existe otro 50% que no va a tener sensibilización alérgica específica, lo que indica que la atopia no es una característica necesaria para tener dermatitis atópica. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para el cual me voy a referir de ahora en adelante como TDA, es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes que ocurren durante la infancia y la adolescencia. Su patología no está del todo clara, pero se sabe que se ha observado que hay una alteración en ciertas redes neuronales, sobre todo las frontoestriales y las mesocorticales, y que van a producir las características principales de este trastorno, como son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, aunque también puede ir acompañado de inestabilidad emocional, de trastornos del sueño, de abuso de sustancias y de problemas de conducta. Y es importante mencionar que hasta la mitad de los niños va a persistir estos síntomas o este diagnóstico hasta la adultez. Muy bien, entonces tenemos que los patrones de sueño disfuncionales y la carga psicológica que vemos en los pacientes que tienen TDA son similares a las secuelas conductuales y psicológicas que tiene la dermatitis atópica. Entonces, esto lleva a plantearse la hipótesis de que hay una etiopatogénesis en común entre estos dos trastornos. Y esta teoría sí es apoyada por varios estudios, uno de los cuales fue un metaanálisis hecho por Schmidt y colaboradores en la cual observó que los niños que tenían dermatitis atópica tienen un riesgo de desarrollar TDAH 1.5 veces mayor en comparación con los controles sanos. Después, en 2007, se realizó una encuesta nacional de salud infantil que incluyó a 92.642 niños de 0 a 17 años y en la cual se observó que la dermatitis atópica nuevamente se asoció con probabilidades más altas de TDAH con una razón de momios de 1.87. Y por último, para apoyar más a esta idea, Strom y colaboradores vieron en su estudio que tenían un riesgo 46% veces mayor de diagnóstico de TDAH los niños que tenían dermatitis atópica. Entonces, si bien este vínculo está bien establecido entre estas dos enfermedades, pues se desconocen los mecanismos psicobiológicos subyacentes entre esta comorbilidad, pero se sabe que hay varias vías neurobiológicas involucradas, lo que lleva al desarrollo de esta teoría llamada modelo inmunopsiquiátrico, el cual pues fundamenta que las citocinas inflamatorias alérgicas pueden afectar el desarrollo y la maduración de estos circuitos cerebrales previamente mencionados, por lo que se plantea la hipótesis de que el eje hipotálamo-hipófisis adrenal juega un papel importante y un papel clave en la etiopatogenia de estas dos comorbilidades.
Pero ¿por qué el eje hipotálamo hipófisis adrenal? Bueno, esto es porque sabemos que pues el eje hipotálamo hipófisis adrenal tiene capacidades inmunorreguladoras y antiinflamatorias, y que si hubiera una hipofunción o una disminución en la respuesta de este eje podría causar aberraciones inmunológicas, lo cual expondría a los pacientes con este trastorno a tener un mayor riesgo de sensibilización alérgica y a una exacerbación y cronificación de la dermatitis atópica. Entonces, investigaciones previas sugieren que varios factores podrían estar involucrados en esta función alterada del eje hipotálamo hipófisis adrenal. La primera de ellas es que hay observaciones que vieron una reactividad alterada del eje hipotálamo hipófisis adrenal en recién nacidos que tenían predisposición atópica, lo que sugiere que hay factores hereditarios que pueden predisponer a esta situación. Como número 2, se sabe que el estrés crónico, sobre todo en la adolescencia o en la infancia, puede causar alteraciones a largo plazo en la capacidad de respuesta de este eje. En tercer lugar, se vio que la asunción, por así decirlo, de que hay una función alterada del eje hipotálamo hipófisis adrenal en estos pacientes, se evaluó en pacientes con dermatitis atópica, y se vio que en comparación con los controles no atópicos, los pacientes que tenían dermatitis atópica tenían una respuesta atenuada del cortisol después de despertar y también después del estrés psicosocial. Y esto se apoyó nuevamente con un estudio en pacientes que tenían TDAH, en el cual vieron que tenían anormalidades en la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal, como el ritmo circadiano disfuncional y niveles de cortisol basal más bajos, y también en el cortisol después de despertar. Entonces, como vimos en la diapositiva pasada, nosotros sabemos que la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal se centra sobre todo en la función inmunorreguladora y antiinflamatoria, pero no solo tiene esa función. La actividad de este eje y los niveles de los esteroides también se han relacionado con varias funciones cognitivas, como por ejemplo centrar la atención, suprimir los impulsos y los pensamientos no deseados y ejercer un comportamiento voluntario. Entonces, basado en todos estos factores, se planteó la hipótesis de que las alteraciones en la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal juegan un papel clave tanto en la dermatitis atópica como en el TDAH y pueden representar un factor potenciador en la comorbilidad de ambas enfermedades. Y bueno, para medir esto, se midieron indicadores básicos de la actividad basal del eje de hipotálamo hipófisis adrenal, y son 4. Uno de ellos es la prueba al estrés, que se llama post-TSST, que más adelante vamos a ver qué es. También se midió el cortisol después de despertar, que es el CDD, un perfil diurno corto, el cual se midió el cortisol en la mañana y a las 3 y 5 de la tarde, y por último el cortisol capilar, que es un perfil largo porque este es un marcador de acumulación del cortisol, el cual nos dice cómo han estado los niveles de cortisol en los últimos 2 meses. Y con esto se plantearon las siguientes como 3 hipótesis o 3 objetivos, los cuales eran evaluar si los niños con dermatitis atópica o TDAH mostrarían niveles reducidos de cortisol en comparación con el control sano, y que este efecto sería más pronunciado en los niños que tienen dermatitis atópica y déficit de atención comórbido que aquellos con los que solo tienen uno de los dos trastornos. Y por último, que una función reducida del eje hipotálamo hipófisis adrenal se asociaría con la gravedad de los síntomas del TDAH en niños con y sin dermatitis atópica. Entonces vamos a hablar del material y métodos de este estudio. Se reclutaron 154 niños de 6 a 12 años en el Centro Universitario de Alergia y en el Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Hospital Universitario Carl Gustav en Dresden, Alemania. Y fueron un total de 42 niños con dermatitis atópica, 34 con TDAH, 31 con dermatitis atópica y TDAH y 47 niños sanos. Y por niños sanos me refiero a que no tenían ninguna alteración en la piel ni ninguna enfermedad neuropsiquiátrica. Y fueron 2 visitas. En la visita 0 o visita de detección, los niños fueron evaluados por un dermatólogo y por un psiquiatra infantil y adolescente para valorar ambos diagnósticos. Y en el caso del dermatólogo, para ver la severidad o la gravedad de la dermatitis atópica, se utilizaron las escalas SCORAD y POEM, y cabe mencionar que estos niños no tenían tratamiento con esteroides o ni ningún medicamento antiinflamatorio en las 4 semanas previas, y que si habían utilizado algún tratamiento había sido esteroides tópicos, y recordamos que estos pues no tienen gran influencia en la absorción sistémica del cortisol. Y bueno, el psiquiatra infantil y adolescente utilizaron una escala alemana de calificación para el TDAH que se llama FBB-ADHS, la cual evalúa la gravedad de los principales síntomas del TDAH, como lo son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Y también cabe mencionar que estos niños tampoco tenían ni metilfenidato ni atomoxetina por 48 horas antes de la prueba,
Estas son las mínimas horas para nosotros estar 100% seguros de que estos medicamentos ya se metabolizaron. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de la segunda visita, que es la visita número 1, la cual se llevó a cabo en menos de 5 días después de la visita 0. Y este constó de 2 pruebas. Primero llegaron los niños y se les aplicaron unas pruebas cognitivas mientras los papás contestaban unos cuestionarios. Y después se le pasó a los niños a una sala experimental y ahora sí fueron expuestos a este TSST que se llama Trier Social Stress Test, la cual es un instrumento validado, es un instrumento de laboratorio que es un estresor agudo para los niños con déficit de atención, lo cual tiene como objetivo inducir estrés en los niños, es decir, inducir una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y entonces, ¿cómo se llevó a cabo ese test? Bueno, primero los niños llegaron y después tuvieron un periodo de espera y después se les llegaron a esta época de naranja que se llama preparación. Aquí a los niños se les contó una historia y después de que ellos, o sea, los doctores les contaban esa historia, pasaban al discurso verbal, que este constaba de una tribuna libre de 5 minutos en la cual se les decía a los niños que tenían que completar la historia siendo lo más interesante o lo más emocionante posible y se les insistía en que debían de ser mejor que sus compañeros que iban a pasar después a otra prueba. Y después de esta tribuna libre de 5 minutos pasaban a unas tareas aritméticas mentales también de 5 minutos que constaban de restas ajustadas a su edad. Entonces, bueno, después se calculó el cambio de cortisol en respuesta a esta prueba estresante llamada TSST y se obtuvieron muestras de saliva 1 minuto antes y después de la prueba al minuto, 15 minutos, 30 y 60 minutos después de esta prueba y se vio el porcentaje de cambio en el cortisol, ya que esto permite evaluar la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal en respuesta a un estresor agudo que era esta prueba. Después, un día antes de la visita 1, también se había recolectado saliva en casa y después de despertar y a los 30 y 45 minutos después como parte del cortisol después de despertar. Y además la saliva se muestreó en la visita 1 a las 4 y a las 8 de la tarde para completar lo que se llama perfil diurno corto. Este sirve para evaluar las fluctuaciones diurnas del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y por último, en la visita 1 se midió la concentración de cortisol en hebras de cabello, ya que, como mencioné, estos reflejan el cortisol acumulado en los últimos 2 meses. Y esto nos funciona para evaluar la actividad del eje a una escala de tiempo más prolongada. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los resultados. Primero vamos a hablar de las características de los pacientes, en la cual vemos que la edad, pues en general no fue muy diferente en ninguno de los grupos, todos tenían entre 9 y 10 años de edad, pero lo que sí difirió fue el género. Y podemos ver cómo predominó el sexo o el género masculino en todos los padecimientos, y no así en los controles sanos, con una P significativa de 0.26. Después, en los síntomas del TDAH fueron más pronunciados en el grupo del TDAH, obviamente, y del TDAH con dermatitis atópica, lo cual fue significativamente mayor que en el control y en los grupos de la dermatitis atópica. Pero aquí hay algo muy interesante. Si observamos después a los grupos de dermatitis atópica y a los controles sanos, podemos ver que en el grupo de la dermatitis atópica, como quiera, sí tenía síntomas de impulsividad e inatención y un puntaje total más elevados que el grupo control sano. Y esto pues indica que una sintomatología similar al TDAH es más pronunciada en los niños con dermatitis atópica, que es mayor a la del control sano. Entonces se queda como que entre los de TDAH y el control sano, en medio se quedan los de dermatitis atópica. Y esto pues apoya la teoría de que favorece un comportamiento de tipo TDAH. Y por último, para la evaluación de la sintomatología de la dermatitis atópica, como mencioné, se utilizaron las escalas de Poem y Scorat, y podemos ver que en el grupo de dermatitis atópica, pues los puntajes eran muy bajitos. O sea, esto nos catalogaba a los pacientes con dermatitis atópica casi a todos, pues leve. De hecho, todos fueron leve. Y bueno, cuando se compara con el grupo de dermatitis atópica con déficit de atención, pues no se vieron diferencias. O sea, ambos tenían el mismo grado de severidad, por así decirlo, con una P no significativa en ninguno de estos resultados. Bueno, continuando con los resultados, aquí podemos ver en esta tabla, en la de arriba y en la de abajo, nada más que en la de arriba ponen los números. Aquí los remarco en rojito, como por ejemplo el porcentaje en el cambio del cortisol después de la prueba estresante fue mucho menor que en el control sano, vemos aquí 113, y en el paciente con dermatitis atópica que fue 100. Es decir, aquí podemos ver en la imagen como el control sano y el niño con dermatitis atópica tuvo una respuesta ligeramente
pues esta fue ligeramente más baja que el control, pero cuando vemos a estos grupos que tenían dermatitis atópica con TDAH y solo TDAH, vemos que la respuesta sí fue mucho más baja en comparación con el control. Y siguiendo sobre esta línea, este es lo mismo, pero ahora sí como que con más datos, podemos ver que el porcentaje de cambio en el cortisol salival después de la prueba estresante fue más importante en los niños que tenían TDAH. Y aquí podemos evidenciarlo en esta prueba, fíjense. Sí, aquí tenemos que inició la prueba y las respuestas al cortisol y cómo van bajando, es decir, cómo la respuesta al cortisol va siendo cada vez menor conforme aumentan los cuartiles. Y si lo comparamos con el control, que aquí está una línea casi que es pues, prácticamente recta, en la que ellos sí tienen una respuesta adecuada al cortisol. En estos no, en esta iba disminuyendo. Y ahora, si lo comparamos con el grupo de déficit de atención con dermatitis atópica, que es este de acá, vemos cómo también la respuesta va siendo cada vez menor y este es importante desde el cuartil 7, o sea, es decir, desde antes del cuartil 8, que fue en la de solo la TDAH. Entonces, cuando hay dermatitis atópica, la respuesta al cortisol todavía es menor. Y entonces, bueno, esto prácticamente concluye que los pacientes con dermatitis atópica más TDAH y los de TDAH, sobre todo los que era comórbida, tienen una respuesta menor a cortisol en comparación con el control. Y ahora, al comparar el porcentaje de cambio del cortisol salivar diurno, el perfil corto y el perfil largo en el cabello, vimos que ninguna de estos cambios fueron significativos. Y bueno, ahora para hablar de la asociación entre los síntomas del TDAH y la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal, recordemos que en la visita 0 se les había aplicado esta escala, la FBB-ADHS, que era para evaluar la severidad del TDAH. Y se vio que los puntajes de esta escala, sobre todo la de impulsividad y la inatención, se correlacionaron negativamente con el cambio en el cortisol, es decir, tuvieron los niños que tenían dermatitis atópica en comparación con los que no tenían, tuvieron más características de TDAH que los niños que no lo tenían, lo cual nuevamente hace énfasis en que estos niños con dermatitis atópica pueden tener un comportamiento más hacia TDAH que los que no tienen dermatitis atópica. Entonces, bueno, el objetivo de este estudio fue pues probar si el eje hipotálamo hipófisis adrenal se altera en niños que tienen dermatitis atópica, TDAH o ambas. Y bueno, y también ver si la función alterada de este eje favorecía más hacia el comportamiento con TDAH y todo esto en comparación con el control sano. Y los resultados muestran que una disminución en la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal fue significativamente más alterada en los niños con TDAH y dermatitis atópica, sobre todo en ese último grupo, en los cuales se evidenció una respuesta más baja al cortisol ante un factor estresante como fue la prueba TSST. Y bueno, eso nos lleva a hablar de la inhibición conductual, en el cual la inhibición conductual se refiere a una respuesta activada por estímulos ya sea de castigo o de amenaza, en la cual hace que la persona se detenga, vea su entorno y pues nuevamente se plantee cómo evitar una consecuencia pues de castigo, ¿verdad? Una consecuencia que no quieren tener. Y se encontró que la inhibición conductual se asocia con un aumento de la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, por lo que un eje hipotálamo hipófisis adrenal hiporreactivo que produce niveles bajos de cortisol va a favorecer a la teoría de la inhibición conductual disfuncional, en la cual se ve más sobre todo en los pacientes con TDAH, por lo que se concluye que los pacientes que tienen TDAH, los bajos niveles de cortisol, sobre todo en situaciones difíciles o en situaciones estresantes, van a producir estas dos características, una desinhibición del comportamiento y un comportamiento mal adaptativo. Y bueno, recordemos que en cuanto al cortisol salival después de despertar, al cortisol salival en el perfil diurno corto y el cortisol capilar, no hubo diferencias en los niños que tenían dermatitis atópica ni TDAH en comparación con el control sano, lo que contradice trabajos previos de este mismo grupo de estudios y de otros en el cual estas tres características o estos tres patrones de cortisol sí se han visto disminuidos. Y como segunda conclusión, se observó que los niños que tenían nuevamente dermatitis atópica y en comparación con los que no tenían, se vio que a mayor síntomas de trastorno de TDAH como impulsividad e inatención, menor respuesta del cortisol al estrés, lo que sugiere que algunos rasgos del TDAH, sobre todo impulsividad e inatención,
pueden estar relacionados con una desregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y sobre estos resultados, pues se postula que la incapacidad de los pacientes con dermatitis atópica para ejercer una respuesta adecuada del eje hipotálamo hipófisis adrenal al estrés, como van a tener una menor respuesta al cortisol, pues ellos se van a tener un mayor riesgo de tener una respuesta inflamatoria exagerada, es decir, alérgica, lo que va a propiciar que la dermatitis atópica se manifieste o se exacerbe. Entonces, bueno, hay ciertas limitaciones en este estudio. Una de ellas, pues, es el que el número de niños incluidos era bastante pequeño, solo eran 154 niños, y que aparte los casos de dermatitis atópica, pues, eran siempre leve o muy leve, lo cual va a obstaculizar la detección de alteraciones en la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y esto se apoya porque hay otro estudio ya que evidenciaba que había una disminución en los niveles de cortisol en los adultos que tenían dermatitis atópica grave, pero no así en la moderada. Por lo tanto, el haber incluido a niños con una dermatitis atópica un poco más severa pudiera haber evidenciado más alteraciones en el cortisol y pudiera haber esclarecido el impacto del estado inflamatorio en la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y bueno, por último, pues el artículo menciona que pues no se incluyeron marcadores inflamatorios y pues se deberían de haber incluido para completar la idea de estas citocinas inflamatorias que alteran el eje. Y bueno, como conclusiones de este estudio tenemos que el estudio reveló que entre niños de 6 a 12 años, el diagnóstico de TDAH con o sin dermatitis atópica comórbida se asocia con una respuesta disminuida del eje hipotálamo hipófisis adrenal ante un estresor agudo. Además, que los niños que tenían dermatitis atópica, la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal se vinculó con la sintomatología del TDAH, mientras que esto no fue observado en los niños que no tenían dermatitis atópica. Este hallazgo subraya el papel clave y potencial de la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal en la coexistencia de ambas enfermedades. Y no se encontró una actividad alterada del eje hipotálamo hipófisis adrenal en la dermatitis atópica, ni una interacción significativa entre la dermatitis atópica y el TDAH, pero eso se puede explicar nuevamente por la limitada variación de la gravedad que tenían los niños que se incluyeron en este estudio, que todos eran leves. Y bueno, se requieren estudios futuros para aprovechar estos resultados y explorar más a fondo el papel separado y conjunto de la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal en la fisiopatología de estas dos enfermedades. Y como conclusiones personales, yo escribí que los niños con dermatitis atópica pues tienen mayor riesgo de desarrollar TDAH y existen varias causas de esta etiopatiogénesis en común. Uno es la teoría inmunopsiquiátrica, en la cual las citocinas inflamatorias alérgicas pueden afectar el desarrollo y maduración de los circuitos cerebrales que se ven afectados en el trastorno por déficit de atención. Que también los niveles de esteroides relacionados con varias funciones cognitivas, no solo con la inmunomodulación, pueden estar alterados en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y que el estrés crónico puede causar una respuesta atenuada al cortisol. Por último, que un eje hipotálamo hipófisis alterado por sus propiedades inmunorreguladoras y antiinflamatorias puede propiciar el desarrollo de una sensibilización alérgica y a la cronificación de la dermatitis atópica y al aumento también de las conductas disfuncionales. Entonces, una actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal significativamente alterada en niños con TDAH y TDAH más dermatitis atópica en respuesta a un estrés psicosocial agudo en comparación con los niños sanos, por lo que el eje hipotálamo hipófisis adrenal juega un papel clave en la fisiopatología de ambos trastornos. Muy bien, este fue el primer artículo. Vamos a pasar con el siguiente, el cual lleva por nombre Las funciones de las hormonas sexuales en el curso de la dermatitis atópica. Este artículo fue publicado en el International Journal of Molecular Sciences, el cual tiene un factor de impacto de 4.556 y se publicó el 20 de septiembre del 2019. Hasta ahorita tiene 2 citaciones. Y la autora de este artículo se llama Nao Kanda, la cual es dermatóloga y profesora del Departamento de Dermatología en Tokio, Japón, y fue investigadora en el Departamento de Cirugía en la UCLA y en el John Mayne Cancer Institute en Estados Unidos, y sus intereses de investigación se centran sobre todo en la inmunología cutánea, la alergia, el melanoma y las quimiosinas, y hasta ahorita tiene bastantes publicaciones, tiene 98 publicaciones. Muy bien, entonces vamos a empezar con este artículo. Tenemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por una inmunidad anormal, una alteración en la barrera cutánea y un marcado prurito y rascado en esos pacientes, las cuales estas 3 características están mutuamente relacionadas y forman parte de las características clínico-patológicas de la dermatitis atópica. Entonces vamos a empezar con las alteraciones en la barrera cutánea. Se ha visto que en esos pacientes tienen una disminución en la expresión de filagrina, también una disminución en la expresión de la
de la síntesis de ceramidas y de la hidratación de la piel, y además las uniones estrechas en la piel de estos pacientes, las cuales están dadas por proteínas que unen las membranas lipídicas adyacentes entre las células para que no haya penetración de alérgenos. Bueno, estas uniones intercelulares están alteradas, por lo cual va a favorecer a la penetración de altas cantidades de alérgenos como ácaros de polvo doméstico, tanto alimentarios y como otro tipo de patógenos ambientales. También se ha visto que la inmunidad alterada en estos pacientes va a favorecer una infiltración en la piel por células de tipo TH2, y no solo en la piel, sino en la piel, o sea, lesionada, sino también en la piel sana. Y esto va a propiciar el aumento de interleucina 4, 5, 13 y 31, así como de T22 con la interleucina 22, y también va a haber una mayor cantidad de IgE específica contra los alérgenos. Ahora, se ha visto que en las fases crónicas este perfil puede cambiar hacia un perfil TH1, en el cual va a haber un aumento de interferón gamma, y también va a haber un aumento de TH17 con el aumento de interleucina 17A. Y por último, se ha visto que esta enfermedad se caracteriza por tener un prurito muy aumentado que va a causar huellas de rascado, y esta está pues causada por varios pruritógenos. Uno de ellos es la histamina, otro de ellos es el factor, la linfopoyetina estromal tímica, y también, sobre todo, la interleucina 31, la 4 y la 13, y otros neuropéptidos. Además, se ha visto que estos pacientes tienen una extensión anormal de los nervios, o sea, las raíces nerviosas llegan hasta la epidermis debido a una expresión aumentada de la artemina, que es un factor de crecimiento neural, y también por una disminución de la expresión de semaforina 3A, que inhibe el crecimiento neural. Muy bien, y entonces vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología de la dermatitis atópica. Tenemos que en niños, antes de la adolescencia, es ligeramente más prevalente en niños, o sea, en masculinos, varones, con una prevalencia de 8.7% versus 5.6% de las niñas, pero que este patrón va a cambiar o va a invertirse en la adolescencia, siendo las mujeres teniendo una dermatitis atópica más prevalente con un 8% en comparación del 6% de los hombres. Y esto no solo es para la dermatitis atópica, también en el asma. Esta tendencia, de hecho, es un poco más notable en el asma, casi es una relación 3:1, en la cual en los niños se ve que la proporción es 65-35 frente a las niñas, pero cuando tienen ya más de 13 años, esta proporción nuevamente se invierte, con una prevalencia mucho mayor en las niñas o las mujeres de 65 versus 31 de los varones. Y además es importante mencionar que las mujeres van a tener síntomas más graves y más hospitalizaciones que los hombres, siendo 68% versus 32%, igual casi de 3:1. Y bueno, tenemos que después de la pubertad, la secreción de las hormonas sexuales del ovario, los testículos o de las glándulas suprarrenales se incrementan enormemente, y que por lo tanto las respuestas inmunitarias o la barrera cutánea pueden ser más susceptibles a la influencia de estas hormonas en comparación con la infancia, que no están presentes las hormonas sexuales en cantidades tan elevadas, y pueden entonces influir en la prevalencia de enfermedades alérgicas. Es por eso que se hicieron varios estudios, y de hecho en este artículo sobre todo habla de estudios en ratas, también menciona a veces en otro tipo de mamíferos, pero se centra sobre todo en ratas, en las que se vio que ellas desarrollaron, las ratas en general, machos y hembras, desarrollaron dermatitis con prurito grave a los 4 meses de edad, pero se vio que esta dermatitis se hizo mucho más severa a los 6 a 8 meses de edad, que corresponde con la edad de maduración sexual de ambos, o sea, de machos y de hembras, pero que esto se vio en el 100% de las ratas hembras y solo en la mitad de las ratas macho, lo cual sugiere que las hormonas sexuales femeninas como el estrógeno y la progesterona pueden contribuir a una mayor incidencia de la dermatitis en ratas femeninas. Además, en las mujeres con dermatitis atópica se ha visto que la enfermedad a menudo se deteriora cuando entra la mujer a la fase lútea, que es cuando hay más secreción de progesterona y de estrógenos en comparación con la primera fase del ciclo. Por otro lado, se ha visto que hay una preponderancia femenina en la dermatitis atópica intrínseca, que tiene actividad TH1 aumentada y una alta incidencia de alergia al níquel, como vamos a ver más adelante. Y esto sugiere que las hormonas sexuales pueden modular el curso de la dermatitis atópica en el contexto de respuestas inmunes, barrera cutánea y prurito, que son las 3 características clínico-patológicas que vimos en la primera diapositiva.
Entonces, este estudio se plantea la hipótesis de que hay una posible regulación hormonal en la diferencia sexual, en la prevalencia de la dermatitis atópica extrínseca e intrínseca y en el deterioro premenstrual de la dermatitis atópica. Entonces vamos a hablar de los efectos de las hormonas sexuales en las respuestas inmunitarias. Tenemos que los estrógenos y la progesterona van a, sobre todo, si vemos aquí, a disminuir las respuestas de tipo TH1 y TH17, pero van a aumentar las respuestas de tipo TH2 y las T reguladoras. ¿Y eso por qué es? Pues esto es para la aceptación del feto durante el embarazo. Además, los andrógenos como la testosterona van a ser en su mayoría inmunosupresores, como podemos ver que disminuyen las respuestas TH1, TH2 y TH17, pero favorecen a las T reguladoras. Y la dehidroepiandrosterona tiene una función mixta. Ella va a aumentar las respuestas de tipo TH1, pero van a disminuir las de tipo TH2. Por lo cual se ve que en la actividad total, es decir, cuando ya se sobreponen los andrógenos y la dehidroepiandrosterona, es decir, las hormonas masculinas versus las femeninas, tenemos que la estimulación por las hormonas femeninas siempre va a ser mucho más alta que la de las hormonas masculinas, por lo tanto, la estimulación de tipo TH2 pues va a ser mayor en las mujeres que en los hombres. Y esto nos lleva a la conclusión de que en adultos y en los adolescentes las actividades TH1 van a ser mayores en hombres que en mujeres, porque pues ellos no tienen estrógenos y progesterona, mientras que las actividades de tipo TH2 pues van a ser mayores en mujeres que en hombres, porque nosotras estamos sometidas a la estimulación por los estrógenos y la progesterona. Entonces prácticamente de esto se trata lo que vamos a hablar en este artículo, pero lo voy a desglosar con muchísimo más detalle en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a iniciar con las hormonas femeninas, vamos a iniciar con los estrógenos, que estos son tres, son la estrona, el estriol y el estradiol, o E2. El estradiol también es el que se va a abreviar como E2, el cual promueve la actividad TH2 de las T reguladoras y también la degranulación de mastocitos a través de la estimulación de sus receptores intracelulares, que van a ser el receptor estrogénico alfa y el receptor estrogénico beta. Entonces, en ratas se vio que el estradiol promueve la actividad de TH2, ya que el estradiol a niveles del embarazo aumentó la expresión de GATA3 y L4 y también de IgE. Y bueno, también se vio que mejoró la actividad de las T reguladoras, ya que inducían la expresión de FOXP3. También se vio que actuaba sobre los mastocitos favoreciendo la degranulación de ellos, y lo cual era mediado por IgE, lo cual pues sugiere que los estrógenos tienen un efecto estimulante de las enfermedades alérgicas. Además, ciertos agonistas de los receptores estrogénicos alfa y beta indujeron la producción de interleucina 33 de las células epiteliales de las vías respiratorias y también la infiltración de eosinófilos en el pulmón. Y sabemos que IL-33 es un inductor de la respuesta inmune de tipo TH2, de las ILC2, de los mastocitos y de las T reguladoras, por lo que los efectos de los estrógenos en las células de TH1 van a depender tanto de la concentración, sobre todo, de la concentración, ya que se vio que en los ratones que estaban en celo, ellos producían más interferón gamma que los ratones que no estaban en celo, y cuando se compara con las ratones que estaban embarazadas, vieron que esto lo disminuía, por lo que los niveles de estrógeno en el embarazo cambian el balance TH1-TH2 más hacia una de tipo TH2 e inhiben el desarrollo de tipo TH1. Esto nuevamente pues para proteger al feto. Ahora vamos a hablar de la progesterona, que es la segunda hormona femenina más importante. Esta desempeña un papel muy importante en el establecimiento y en el mantenimiento del embarazo, y se vio en ratas que también promovía la actividad de tipo TH2, ya que actuaba sobre los linfocitos T e inducía la actividad de STAT6 para aumentar la producción de citocinas TH2 como la interleucina 4 y la interleucina 10. También aumentó los niveles séricos de IgE y la producción de IL-4 en las células de lavado bronquialveolar de estos ratones, lo que indica que contribuye también, como los estrógenos, al desarrollo de enfermedades alérgicas. Además, se vio que la progesterona suprimía el desarrollo de TH1, ya que se vio que disminuía la expresión TIBET y de producción de interferón gamma en las células sanguíneas mononucleares periféricas. Esto fue en las vacas embarazadas comparadas con las no embarazadas, es decir, en las embarazadas se disminuyó la expresión de TH1 y también suprimía la diferenciación de células TH17 e induce la diferenciación de las células T reguladoras. Por lo que la progesterona va a favorecer las actividades TH2 T reguladoras, pero va a suprimir las actividades TH1 TH17, que nuevamente pues pudiera ser favorable para la tolerancia al feto halogénico y para mantener así el embarazo. Ahora vamos a hablar de las hormonas masculinas.
las cuales tenemos que van a ser los andrógenos, de los cuales la testosterona va a ser el andrógeno más abundante, pero también hay otro que se llama dihidrotestosterona, el cual es solo existe en 1/10 de la cantidad de la testosterona, pero este es mucho más potente. Y bueno, cabe mencionar que la testosterona a través de la aromatasa se convierte en estradiol, esto es importante, y que en su mayoría los andrógenos van a ser inmunosupresores. Y esto se demostró por los siguientes estudios. Se vio que en las ratas masculinas inhibían la diferenciación de TH1, ya que la dihidrotestosterona inhibió la producción de interferón gamma en células murinas. Además, inhiben también la diferenciación TH2, ya que el tratamiento con dihidrotestosterona produjo una ablación completa de la producción de IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 por las células T. Y se vio, este experimento estuvo padre, vieron que en los ratones macho que castraron mostraron un aumento, es decir, si los castraron pues no tenían testosterona. Entonces vieron que ellos aumentaron las ILC2 y las células TH2 productoras de interleucina 13 y también la IgE sérica en respuesta a alérgenos a ácaros de polvo doméstico en comparación con los ratones que también operaron, pero solo fue, una operación de manera falsa, no los castraron de verdad. Y también se vio que en ratones machos castrados que tenían un modelo de rinitis alérgica sensibilizado a la fosfolipasa, el darles testosterona disminuyó la producción de IgE específica contra la fosfolipasa A, lo que indica que, bueno, los efectos supresores de los andrógenos en las respuestas inmunitarias tanto de tipo TH1 como y sobre todo de tipo TH2. Además, se vio que los andrógenos suprimen la diferenciación de las células TH17, ya que en ratones masculinos nuevamente castrados que no tenían testosterona, pues mostraron células TH17 incrementadas en comparación con los ratones que operaron de manera falsa, y que al darles testosterona, las células de estos ratones in vitro disminuyó la producción de interferón y de IL-17. Y por último, induce la diferenciación de las T reguladoras, ya que se vio que el danazol, el cual es un análogo de la testosterona, mejora la expresión de FOXP3 en las células T humanas. Y ahora vamos a hablar de la dihidroepiandrosterona. Antes de hablar lo que se vio en este artículo, hay que mencionar que la dihidroepiandrosterona es el esteroide más abundante en la sangre tanto de hombres como de mujeres, y está secretada por la corteza suprarrenal y se va a metabolizar, la DEA, que es como el compuesto activo por esta enzima que se llama sulfatasa esteroidea. Y cabe mencionar que la sulfatasa esteroidea está pues regulada por un gen ligado a X, por lo que las mujeres vamos a tener el doble de sulfatasa esteroidea que los hombres, por lo tanto vamos a tener pues más DEA. Entonces esta DEA después se metaboliza a varios pues compuestos como este, que es un metabolito activo, pero también se metaboliza, a testosterona, la cual, como hemos visto, después se puede convertir a los estrógenos, y también se puede metabolizar a dihidroepiandrosterona. Entonces se ha visto que en menores de 50 años, la concentración de DEA, por lo que acabo de mencionar, que nosotros tenemos el gen ligado a X que regula a la enzima, es más importante en mujeres que en hombres, por lo que se presume que las mujeres pudiéramos ser más susceptibles a los efectos de esta hormona en comparación con la de los hombres. Entonces, bueno, tenemos que la DEA mejora la diferenciación de tipo TH1. Este va a ser su efecto principal, ya que se vio que este aumenta las citocinas, la producción de TH1 y L2, interferón alfa, en las células de los ratones femeninos, y disminuyó la de TH2, que eran la IL-4 y la IL-10. También suprimen las respuestas de tipo TH2, ya que en ratones femeninos con modelo de asma, la administración de DEA disminuyó la infiltración de eosinófilos en el pulmón, también los niveles séricos de IgE y la expresión de citocinas proinflamatorias alérgicas como la L4, 5, 13 en el lavado bronquialveolar de estos ratones, pero aumentó la de interferón gamma. Entonces nuevamente vemos que aumenta la diferenciación TH1. También se vio que por estos motivos cambia el equilibrio de TH1-TH2 hacia una inmunidad TH1 dominante, ya que se vio que en ratones modelo de dermatitis atópica, la DEA oral, ya sea oral o tópica, redujo la infiltración de eosinófilos y mastocitos en la piel, y también los niveles de interleucina 4 y 5 e IgE, y nuevamente aumentó los interferón gamma. Y también aumentó el número de T reguladores, FOXP3, en los esplenocitos de los ratones ovariectomizados femeninos, inhibió la actividad de las células TH17, ya que inducía a los T reguladores productores de interleucina 10 a través de este receptor beta, de estrogénicos. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos que la preponderancia va a favorecer a una diferenciación hacia TH1. Y bueno, los efectos de las hormonas sexuales femeninas en la barrera cutánea. Tenemos que la hidratación de la piel es ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres.
y que en los hombres la pérdida de agua transepidérmica es mayor. Y entonces aquí se plantea que los estrógenos tienen un efecto protector que se corroboró con los experimentos en estas ratas, ya que se vio que los estrógenos, es decir, el estradiol, fortalecía la barrera de permeabilidad e integridad de la piel, ya que vieron que la ovarectomía de ratones hembra, es decir, cuando ya no tenían estrógenos, redujo la hidratación de la piel. También tenían cintas estos ratones con modelo de dermatitis atópica y vieron que al quitarle las cintas retrasó la recuperación en la permeabilidad de su piel y también redujo el grosor epidérmico. Además, también redujo la expresión de la filagrina, la integrina y de otros componentes del corneo de desmosoma, lo que fue restaurado después de que les administraron estrógenos. Además, los estrógenos en ratas embarazadas redujo la pérdida de agua transepidérmica, mientras que cuando se les dio dihidrotestosterona aumentó la pérdida del agua transepidérmica. Además, los estrógenos aceleraron el depósito de lípidos, la actividad de la beta-glucocerebrosidasa, la filagrina y la formación de cuerpos lamelares en la epidermis, que sabemos que todos son componentes que van a ayudar a la permeabilidad de la membrana, de la barrera cutánea, disculpen, mientras que al administrarse el dihidrotestosterona, todo esto otra vez se retrasó. Y por último, también se evidenció que la barrera de permeabilidad cutánea era más débil en los días 22 a 26 del ciclo menstrual, que es cuando más están elevados los estrógenos y la progesterona. Y la pérdida de agua transepidérmica también era mayor en el día en donde esta relación era mínima, la relación de estrógenos y progesterona, que en el día en cuando más había estrógenos. Por lo tanto, estos resultados apoyan que la barrera de la piel podría estar protegida, aquí dice, podría ser protegida por los estrógenos y pudiera empeorar tanto por la progesterona, como vimos en lo del ciclo premenstrual, como por los andrógenos, como sobre todo la dihidrotestosterona. Por lo cual, la alteración en la barrera cutánea va a ser más pronunciada en los hombres que en las mujeres, y esto por una protección de los estrógenos. Pero ahora vamos a ver los efectos de las hormonas sexuales masculinas en la barrera cutánea. Tenemos que la testosterona perturba la homeostasis de la barrera de permeabilidad cutánea, ya que en ratones machocastrados o el tratamiento con flutamida, que la flutamida es un bloqueador de la respuesta de la testosterona, se usa sobre todo en el cáncer de próstata para evitar que siga estimulándose. Y esto se vio que entonces el tratamiento con esto, o al castrarlos, es decir, al quitarle su fuente de testosterona, pues aceleró la recuperación de la permeabilidad cutánea después de que le retiraron las cintas a estos ratoncitos, y la administración de la testosterona, es decir, lo contrario, nuevamente retrasó la recuperación y redujo la cantidad también de cuerpos lamelares. Además, la testosterona tópica y la progesterona retrasaron la recuperación de la barrera de permeabilidad en la piel de los ratones masculinos. Sin embargo, cuando se les daban estrógenos, se recuperó la barrera de la permeabilidad. Y la DEA, la dihidroepiandrosterona, tuvo varios efectos antienvejecimientos. Se vio que en humanos mayores a 60 años mejoró la hidratación de la piel, el espesor epidérmico, la producción de sebo, la pigmentación y el depósito de colágeno, ya que la DEA produce aumento en los niveles del ARN mensajero procolágeno y favorece la deposición de este. Entonces, se puede concluir que estos resultados que acabo de mencionar apoyan que la testosterona, y la progesterona van a alterar la barrera de permeabilidad cutánea, pero que esto se va a restaurar con los estrógenos, por lo cual se va a ver que van a tener más alteración los hombres que las mujeres. Y ahora vamos a ver los efectos de las hormonas sexuales, pero en el prurito. Los estrógenos y la progesterona, como habíamos visto, inducían la secreción de citocinas de tipo TH2, como la interleucina 4, 13, y sobre todo estas 31, 33 y la linfopoietina estromal tímica, lo cual estas citocinas se van a unir a sus receptores en las neuronas sensoriales de tipo C y van a generar la sensación de prurito. En modelos de ratones que tenían dermatitis atópica y que estaban sensibilizados a pteno de tipo TH2, la administración oral o tópica de propilpirazotriol, que es un agonista del receptor alfa de estrógenos, indujo esta expresión de interleucina 33 y de la linfopoietina estromal tímica en los queratinocitos y promovió el comportamiento de rascado. El estrógeno también actuó en los mastocitos y promovió la liberación de histamina, y estos tres, que están remarcados en negritas, pues son los principales mediadores que van a causar el prurito. La DEA, por su parte, que es producida por queratinocitos, promovió el crecimiento de neuritas en la epidermis de las lesiones de la dermatitis atópica, que también iban a favorecer al prurito, y se concluye que las mujeres van a ser más susceptibles a los pruritógenos que los hombres, ya que ratones hembra mostraron recuentos de rascado mucho más altos que los ratones machos.
Entonces vamos a hablar sobre la hipótesis de la diferencia sexual en la prevalencia de la dermatitis atópica extrínseca. Para eso recordemos que, bueno, en la infancia los niños o niñas pueden estar más desprovistos de la influencia de las hormonas sexuales. Y como había mencionado, las mujeres o las niñas tenemos más sulfatasa esteroidea, que va a hacer que tengamos más DEA. Por lo tanto, va a favorecer a un equilibrio TH1 dominante. Por lo cual tenemos que en la infancia, en los niños que tienen dermatitis atópica, vemos que pues la DEA va a hacer que se vaya más hacia el tipo TH1. Y esto va a ser más en mujeres que en hombres, como vemos no nada más en el asma, sino también en la dermatitis atópica. Aquí vemos que los efectos van a irse hacia disminuir el TH2 más en las mujeres que en los niños, porque pues tenemos las sulfatasa esteroidea, por lo cual los efectos van a ser que en la infancia los niños van a ser más susceptibles a estas dos enfermedades alérgicas. Por el contrario, cuando ya son adolescentes o adultos, los niveles de hormonas sexuales pues se incrementan y van a influir más, como hemos visto, los niveles de los estrógenos y progesterona en las mujeres, que van a ser más potentes que el antagonismo por los andrógenos. O sea, van a ser, el efecto neto es que sobreponen los estrógenos y la progesterona. La regulación por la DEA sigue siendo igual, pero aquí ya tiene el factor estrógenos y progesterona, por lo cual se va a ver que en la adolescencia y en la adultez las enfermedades atópicas, sobre todo el asma y la dermatitis atópica, van a ser más frecuentes en los adultos, mujeres. Y entonces vamos a recordar que la dermatitis atópica extrínseca en los adultos pues va a ser más común en las mujeres que en los hombres, porque esas favorecen las hormonas de ellas, favorecen hacia una predominancia de tipo TH2, pero que en los hombres ellos van a tener un deterioro de la barrera cutánea más pronunciado por los andrógenos. Sin embargo, se sabe que las mujeres adultas podrían estar más protegidas del deterioro de la barrera cutánea contra los hombres, ya que se ha visto que en mujeres postmenopáusicas, es decir, cuando ya no tienen los estrógenos y la progesterona, muestran una interrupción de la barrera cutánea que cuando se les dan agentes hormonales combinados, esta es restaurada, por lo que las mujeres adultas tienen una mayor actividad TH2, por lo tanto van a tener una mayor prevalencia de la dermatitis atópica extrínseca en comparación con los hombres, pero también ellas van a tener mayor protección contra el deterioro de la barrera cutánea, por lo menos hasta la menopausia. Y ahora vamos a hablar así de la dermatitis atópica intrínseca, la cual incluye más bien solo a un 10 a un 20% de toda la dermatitis atópica, pero vamos a hablar sobre las diferencias entre la dermatitis atópica intrínseca y la extrínseca. La intrínseca se va a caracterizar porque tiene valores normales de IgE, no tienen anticuerpos IgE específicos, tienen pruebas de parche positivas a metales, esto es muy importante en la dermatitis atópica intrínseca, sobre todo al níquel, y muestran altas concentraciones de níquel en suero y en sudor, lo que indica una mayor incidencia de alergia a los metales en los pacientes que tienen dermatitis atópica intrínseca. Además, carecen de alteración en la barrera cutánea y la mutación en el gen de la filagrina y manifiestan el pliegue de Ewing-Morgan, pero no tienen ni ictiosis vulgar ni hiperlinealidad palmar como los que tienen dermatitis atópica extrínseca. La gravedad de esta dermatitis es más leve y es más prevalente en mujeres y van a tener una mayor actividad de tipo TH1 que de la dermatitis atópica extrínseca y una actividad TH2 igual que de la dermatitis atópica extrínseca. Y la hipótesis sobre esta preponderancia femenina en la dermatitis atópica intrínseca, en el contexto sobre todo de la alergia al metal, como un posible agente de su patogénesis, es que las niñas en la infancia pues están expuestas a perforaciones más que los niños, es decir, pues al níquel. Como podemos ver aquí hay más que los niños y recordemos que la DEA favorece a una respuesta de tipo TH1, por lo que el efecto va a ser que en la dermatitis atópica intrínseca en la infancia va a ser más prevalente en las niñas que en los niños. Y ahora, al pasar a la adolescencia o la adultez, pues seguimos con lo mismo, que la DEA va a proteger o va a favorecer hacia un tipo TH1, sin embargo, las mujeres adultas o adolescentes adultas tienen una mucho mayor exposición a los metales, a las joyas, y aquí otra vez llegan los estrógenos y la progesterona, porque por lo tanto la dermatitis atópica intrínseca después de la pubertad también va a ser más frecuente en las mujeres. O sea, dermatitis atópica intrínseca va a ser más frecuente en mujeres, tanto en la infancia como en la adultez. Y bueno, ya casi para terminar, en la hipótesis sobre el deterioro premenstrual en la dermatitis atópica en las mujeres, es que se ha visto que aproximadamente la mitad de las mujeres experimentan un deterioro premenstrual de los síntomas de la dermatitis atópica en la fase lútea, como habíamos visto, y esto es
pues porque como podemos comparar aquí los estrógenos, viene el pico y se queda como mantenido en meseta alto, al igual que la progesterona. Y como vimos, pues las mujeres o los estrógenos y la progesterona van a favorecer hacia una inflamación de tipo TH2. Muy bien. Y ya para terminar, las concentraciones séricas de las hormonas en los pacientes con enfermedades alérgicas. Se vio que las concentraciones séricas, tanto de dihidroepiandrosterona y de testosterona, son más bajas en los hombres con dermatitis atópica en comparación con los hombres que no tienen dermatitis atópica. Y como la dihidrotestosterona y la testosterona tienen efectos inmunosupresores TH2, pues esto podría agravar los síntomas de la dermatitis atópica. Además, las concentraciones séricas de DEA o DEAs son menores también en los pacientes con asma y con urticaria crónica espontánea en comparación con los controles, y esto es independientemente del sexo, lo que indica pues que puede haber una disminución de la sulfatasa esteroidea que hace que aumente la DEA y por lo tanto la predominancia de tipo TH1. Entonces, se puede concluir que la reducción de los efectos supresores de tipo TH2 por los andrógenos podría acelerar el cambio hacia TH2 en estos pacientes con dermatitis atópica que tienen la testosterona y la DEA más disminuida. Y por último, se vio también que el estrés físico prolongado con una deprivación de energía y sueño alteraba a esta enzima, por lo tanto, iba a aumentar la DEA. Y bueno, se presume que la reducción en iba a aumentar la DEA. Iba a aumentar esta porque no se iba a convertir a la DEA. Entonces iba a producir una exacerbación inducida por el estrés en las enfermedades alérgicas. Recordemos que la DEA iba hacia TH1 y la DEA hacia TH2. Entonces, como conclusiones de este estudio, tenemos que el equilibrio de los efectos de las hormonas sexuales podría regular o reducir la prevalencia y el curso de la dermatitis atópica, y que estos estudios intentan dilucidar los efectos de las hormonas sexuales en la actividad de TH1 y TH2 en el prurito y en la barrera cutánea al utilizar los ratones modelo de dermatitis atópica. Y como conclusiones personales describí que las hormonas femeninas, tanto estrógenos y progesterona, favorecen las actividades de tipo TH2 y T reguladoras, pero suprimen las actividades TH1 y TH17, efectos que se van a potenciar en la fase lútea o la fase premenstrual. Además, que los estrógenos y la progesterona inducen la secreción de citocinas relacionadas con TH2, como IL-4, 13, 31, 33, histamina y la linfopoetina de estromal tímica, que favorecen al prurito. Que los andrógenos, específicamente la testosterona y la dihidrotestosterona, son principalmente inmunosupresores y van a suprimir tanto las actividades TH1, TH2 y TH17, pero van a inducir a las T reguladoras. Que la dihidroepiandrosterona mejora las respuestas TH1 y cambia el balance hacia una inmunidad TH1 dominante que puede favorecer al desarrollo de la dermatitis atópica intrínseca en niñas, porque tienen mayor TH1, pero también en mujeres, que ahí va a favorecer a la tipo TH2 por los estrógenos y la progesterona. Y que la barrera de permeabilidad epidérmica se ve afectada por andrógenos y progesterona, pero que se restaura por los estrógenos. Por lo que antes de la pubertad, las enfermedades atópicas como la dermatitis atópica van a ser más prevalentes en el sexo masculino, situación que se va a invertir al llegar a la pubertad y en la adultez, lo que sugiere que las hormonas sexuales sí tienen un papel en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Y por mi parte es todo.